Vamos ahorita a hablar de un personaje. Tiene poco que falleció, un físico, Stephen Hawking. Nos enviaron una pregunta acerca de él. Es de nuestro hermano José Manuel Torres. Dice así: según Stephen Hawking, descubrió qué había antes que el universo y que la respuesta no era Dios. Esto a mí me parece nos afecta grandemente como cristianos. Espero su respuesta como apologista. Bendiciones. Probablemente mi hermano ha de haber leído algún artículo o algún blog donde se menciona lo que él nos está citando juntamente con su pregunta de que se descubrió que hubo antes del Big Bang. Pero en términos científicos, en realidad no se ha descubierto qué es lo que hubo antes del Big Bang. Si se llegase a descubrir, creo que eso traería una revolución en diferentes campos, tanto de la ciencia como filosóficos, como religiosos. Pero la pregunta sigue en la mesa, no se ha respondido. No sé si la pregunta esté conectada más bien a afirmaciones demasiado atrevidas que llegó a ser este gran científico que no tiene mucho que falleció y que pues viene a ser un ícono en la ciencia, porque hay quien lo llega a catalogar o lo catalogó como el sucesor de Alberto Einstein en el siglo XXI. Entonces, probablemente algunas de sus frases son las que estén conectadas a la pregunta de mi hermano. Por ejemplo, una de sus obras, de las últimas obras, puso en duda la existencia de Dios, que es su libro El Gran Diseño. Este libro es uno de los bestsellers más famosos que escribió, y principalmente porque ahí metía él el tema de Dios. Por cierto, este libro viene en 2 presentaciones, yo lo tengo en mi biblioteca, en presentación de bolsillo y el libro completo, El Gran Diseño. En este libro encuentras una frase que es la que reta al creacionismo, donde Stephen Hawking dice: por cuanto existe la ley de la gravedad, el universo pudo crearse a sí mismo de la nada. Y cuando analizas esta frase, que es la médula del contenido del libro, el que el universo pudo crearse a sí mismo, también no solo está en este libro, llegó a mencionar frases casi idénticas, palabras más, palabras menos. Por ejemplo, en una conferencia que dio Stephen Hawking para TED, aunque fue transmitida, mencionó casi lo mismo al decir: sabemos que el universo pudo crearse a sí mismo de forma espontánea, pero en esta ocasión fue más allá, y dice: por lo tanto tenemos el misterio de la creación resuelto. Para alguien que es un lego en física o en astronomía, o que definitivamente no sabe nada de lógica ni filosofía, pues abraza esta frase. Algunos ateos incluso la usan para esgrimir, la usan como una defensa del ateísmo, cuando es una frase totalmente errónea, y no porque lo diga yo como apologista, sino que esta frase ya ha sido debatida. No es propia ni siquiera de Stephen Hawking. Esta frase la han dicho otros ateos. Uno de los ateos prominentes que llegó a mencionar lo mismo es este ateo Daniel Dennett, que es un intelectual considerado entre los 4 jinetes del ateísmo, que es Daniel Dennett, el fallecido Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard
Dawkins, ellos son los 4 jinetes del ateísmo, y Daniel Dennett ya había mencionado algo como eso, había dicho que el universo se creó a sí mismo. Han sido varios apologistas cristianos de talla intelectual muy grande que han rebatido, han echado para abajo este argumento con lógica y filosofía. Uno de ellos fue William Lane Craig, profesor en la Escuela de Teología en Talbot, California. Alvin Plantinga, un genio, uno de los filósofos más prominentes de nuestro siglo. Hay biólogos como William Dembski, matemático John Lennox. Ya se ha rebatido esta idea equivocada. Entonces, los ateos no están prestando atención, solamente están abrazando una frase que se ha demostrado que pues no solamente no es científica, sino que es una frase incluso absurda, porque recuerdo la explicación que da John Lennox a esta frase. Él, en una entrevista que le hacen, él explica los absurdos de dicha declaración. Por ejemplo, él comienza citando, no son palabras mías, no quiero presumir con sombrero ajeno, él comienza citando una frase de este físico que recibió el premio Nobel en 1965, Richard Phillips. Richard Phillips menciona que un científico fuera de la ciencia puede decir cualquier tontería igual que cualquier persona. Comienza con esa frase, es demasiado reveladora, ¿sí? Fuera de la ciencia, un científico puede decir una tontería igual que cualquiera. ¿Por qué? Pues porque un científico es especialista en ciencia. Su especialidad es la ciencia, pero aquí estas declaraciones que hace Stephen Hawking al decir que el universo se creó a sí mismo, de entrada no es una declaración científica. La ciencia no puede avalar una declaración como esta. Esta es una postura más bien, es un presupuesto ateo y un tanto filosófico, pero cuando tú analizas el contenido de la frase, pues en realidad, como lo explicó Richard Phillips Feynman, y lo retoma el profesor Lennox al decir, es una tontería porque pues él se está saliendo de su campo y hace una afirmación como esta. La explicación que él da, primero, en términos científicos, la frase es de Stephen Hawking: por cuanto existe la ley de la gravedad, el universo se pudo crear a sí mismo, por cuanto existe la ley de la gravedad. El profesor Lennox explica de la siguiente manera: las leyes no pueden crear nada, las leyes no pueden mover absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las leyes solamente son descriptivas, ni siquiera son prescriptivas en el sentido de poder. Entonces, la ley de la gravedad, ¿qué es lo que nos describe? Bueno, los movimientos de los cuerpos, más las leyes no mueven los cuerpos. Una ley de movimiento no puede moverte un objeto, te explica por qué causas y cómo se mueve el objeto. Entonces, la ley de la gravedad nos puede explicar muchas cosas en el universo. Sabemos que son 4 leyes universales que rigen no solo el planeta, sino el universo, que es la ley de la gravedad, la ley de la fuerza electromagnética, la ley nuclear débil, la fuerte. Pero estas leyes solo explican movimientos, pero no producen nada. Entonces, al decir Stephen Hawking, por cuanto existe una ley de la gravedad, de entrada es una premisa falsa. La ley de la gravedad no le podemos atribuir lo que sería la creación del Big Bang. Cita el mismo profesor Lennox a otro coloso en las deducciones
lógicas y filosóficas, C.S. Lewis. Él menciona, hablando de las leyes de las matemáticas, usted puede sumar 2 más 2 y luego continuar sumando más 2, más 2, más 2 hasta el infinito, y eso no le va a producir dinero. Se necesita tener $2 y sumarle $2 y luego para producir algo. Las leyes de las matemáticas no producen nada. Entonces la ley de la gravedad tampoco pudo haber producido nada, porque esa solamente es una ley, solo nos está describiendo. Una descripción. Entonces, eso es por el lado de poner por delante esta premisa, por cuanto existe la ley de la gravedad. Segundo, la otra parte de la frase, el universo pudo crearse a sí mismo, es una incoherencia, y no lo estoy diciendo como una falta de respeto a este gran genio. Simplemente, bueno, él es un genio o fue un genio en su campo. Pero cuando él hace una declaración como de este tipo, el universo pudo crearse a sí mismo, con los pocos conocimientos que yo tengo de lógica, tengo que estudiar lógica formal para mi profesión de apologista, con mis pocos conocimientos que tengo de filosofía analítica, es totalmente absurdo que se dé una declaración de que el universo pudo y se creó a sí mismo. Porque, ¿cómo puede crearse a sí mismo si no existía? Para que algo cree otra cosa, primero ese algo que está creando tiene que existir. Hay una evidente autocontradicción ahí. Se está violando el principio de ser y no ser. El principio de contradicción, donde se describe que algo es imposible que sea y no sea al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Para que nuestra audiencia, los cristianos, lo entiendan mejor, voy a dar un ejemplo muy, muy sencillito. Imagínate que una madre embarazada recibe visitas de una pareja que no la conoce. Estas personas llegan a su casa, no saben quién es ella, quién es su esposo, no conocen si tiene o no tiene hijos, nada. Nada más saben que estaba embarazada y se sienta, y esta mujer embarazada empieza a platicarles. Juliancito se puede vestir a sí mismo. Él solito. Juliancito se puede vestir a sí mismo. Y entonces, pues, por cortesía le dicen, pues, probablemente Juliancito sea un niño muy inteligente. Para que él se vista a sí mismo, ha de ser un niño inteligente. ¿Cuántos años tiene Juliancito? Y ella responde, no ha nacido. En otras palabras, no existe. ¿Cuál sería el pensamiento de estas personas que están visitando a esta mujer embarazada? Probablemente 2 pensamientos crucen por su mente. O esta mujer está loca, o estamos malentendiendo algo. Si Juliancito se viste a él mismo, pues es porque Juliancito existe. No, todavía no existe, está en mi panza, todavía no doy a luz a Juliancito, todavía no nace. Entonces, ¿cómo que se viste a sí mismo? Y eso es lo que nos preguntamos a una escala mayor. ¿Cómo el universo se creó a sí mismo si el universo no existía? Para que él se crea a sí mismo tuvo que existir. Y si ya existía, ¿cómo que se creó? Hay una contradicción lógica y pues un tanto absurda también. Sin embargo, por el hecho de ser una eminencia, se cree que dicha declaración es correcta. Y aquellos que pueden creer una afirmación como esta, y aquellos que abrazan y usan una afirmación como esta para rebatir el argumento Kalam, que es un argumento que demuestra que tuvo que haber una primera causa, sea o no sea Dios, tuvo que haber una primera causa, pero esa causa tiene que estar fuera del universo. Él no se pudo haber creado a sí mismo. Quien tome este argumento de que el universo se creó a sí mismo
y que este argumento es verdadero porque lo dijo Stephen Hawking, está cometiendo una falacia que se llama la falacia de la falsa autoridad. Esta falacia consiste en apelar a una autoridad que no tiene valor porque no es competente o porque no es concreta. Esta falacia se comete cuando alguien dice: mi mamá dijo que la bolsa de valores va a caer repentinamente durante toda esta semana. Y yo le creo. Pero, ¿quién es tu mamá? Cuando lo estudias, pues sucede que su mamá vende donitas en el mercado. Entonces, él, por el hecho de que su mamá es popular en la colonia, su mamá la conoce toda la colonia, tiene amistad con toda la colonia, en base a esa popularidad, él quiere sostener una afirmación, pero dicha afirmación no es apropiada para la persona que le está haciendo, porque esta persona pues no es un inversionista, no es un economista, simplemente es famosa en la colonia y punto. Hace un momento antes de entrar al aire hablábamos de Ronaldinho. Imagínate que Ronaldinho hiciera una declaración como esta. El dólar está por caer como moneda ante todos los países del mundo. Y alguien se la creyera y dijera, pero ¿cómo puedes hacer una afirmación como tal? La única moneda que compite con el dólar es el euro. Pero supongamos que fuera un mexicano. En un mes el peso mexicano subirá mucho más arriba en valor ante el dólar. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Ronaldinho. Pues estamos recurriendo, estamos apelando a una autoridad que no es competente en el tema, no es concreta porque no es su especialidad. Pues de igual forma con Stephen Hawking, él no es competente en el tema de la filosofía, en el tema de la teología, para hacer una declaración, Dios no existe. Entonces, ahí se comete la falacia de la falsa autoridad al apoyarse en una declaración, como lo dijo Stephen Hawking. Y con esa declaración muchos cristianos no saben qué responder. ¿Por qué? Porque sabemos que Stephen Hawking siempre tuvo un peso en todo el mundo y sus declaraciones, sus conferencias, sus libros, bueno, eran reconocidísimos, pero entendamos, en su campo. O como diría aquel apologista Denis de Souza, también un hombre extremadamente preparado, acerca de Richard Dawkins, él mencionó lo siguiente, dijo: es peligroso cuando un biólogo se escapa del laboratorio y se mete en los terrenos cristianos. ¿Qué es lo que pueden venir a hablar? Por ejemplo, el libro más famoso de este Richard Dawkins, que es El espejismo de Dios, tiene tantas incoherencias filosóficas, lógicas, algunas de ellas pierden el sentido común. ¿Por qué? Porque son hombres que están saliéndose de su campo. Por lo tanto, ellos le dan peso a sus frases por su popularidad, no por el hecho de que sean correctas y se puedan avalar. Entonces, regresando a la pregunta de nuestro hermano, Stephen Hawking dijo, bueno, si él llegó a decir en alguna ocasión que ya se sabía qué es lo que hubo antes del Big Bang, es falso. La ciencia todavía no encuentra una explicación. Las mejores afirmaciones o argumentos que se han construido están entre ellas las que mencioné ya de Daniel Dennett, que ya había dicho, el universo se creó a sí mismo. También Lawrence, otro físico que debatió con Lane Craig, también él escribe un libro donde también afirma que el universo se creó de la nada, pero todo esto definitivamente no son declaraciones científicas. Hay suficiente material, vean a cualquiera de los apologistas que yo acabo de citar y se darán cuenta que están
presentándonos argumentos con apariencia de ciencia, pero no son ciencia. Y qué fenómeno tan curioso, ¿no? Tenemos ya estos científicos que hacen declaraciones de este tipo, pero también ya tenemos quién los ha refutado y parece que se nos olvida. Entonces aquí, para gloria de Dios, veo un propósito en su trabajo, que va y estudia eso y nos lo recuerda. Y inclusive esto que podríamos, no sé si mencionarlo con cierta ventaja que hace Stephen, porque aunque ya se ha refutado, pues lo vuelve a mencionar y parece que es un absoluto total. Pero tenemos por el otro lado la luz que desenmascara todo esto. Claro, hay suficiente material para todo ateo que sea imparcial. Cualquiera que entre predispuesto a buscar un error o cerrando su corazón y su mente a las evidencias que tenemos, si bien es cierto que no hay evidencia de la existencia de Dios, no tenemos evidencia de la no existencia de Dios, pero tenemos evidencias que apuntan a que existe un creador. Eso sí tenemos, evidencias que apuntan a que lleguemos a la conclusión más lógica que puede haber, y dicha conclusión es que tiene que haber un creador. ¿Por qué? Porque podemos decir que científicamente sí se puede demostrar que las cosas no brotan de la nada. Como dice en la entrevista que le hace Lee Strobel, otro apologista y que nos ha dejado excelente cantidad de libros apologéticos, muy bien para los que somos amantes de la apología. Cuando él entrevista al doctor Craig, en este libro que se llama, creo que es Evidencias del Creador, no recuerdo ahorita muy bien el título, pero ahí Lee Strobel, cuando lo entrevista, el doctor Craig dice, no existen evidencias científicas de que usted se sale de su casa y de la nada aparece un caballo. O sea, no brotan las cosas de la nada, sino que todo tiene una causa. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es tomar lo que ya la ciencia ha dicho, lo que tenemos delante de nosotros, y hay más razones por las cuales creer que existe un creador atrás del Big Bang, lo que dijo la Biblia hace aproximadamente 3.500 años, a través de un profeta llamado Moisés en Génesis 1:1, en el principio. Esto es, hace 13.700 millones de años, que es el tiempo que se calcula que tiene el origen del universo, comenzando con aquella singularidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues ahí está. Y los que hemos escuchado esta respuesta, si queremos empezar a empaparnos un poco de este tema, pues ahora que salga la cápsula, sería un buen inicio, repasar nuevamente esta respuesta que nos acaba de dar Apologista. Claro que sí. Pues vámonos a un corte. Recuerden, ustedes están sintonizando Radio Énfasis, un manantial de bendiciones para su vida. En un momento regresamos.